Hoy es el último día para que los MIR elijan su destino. Castilla y León ofertaba 755 plazas y se han cubierto todas las de los hospitales, no así las de los centros de salud. Hay hasta ahora 86 vacantes todavía solo en medicina de familia. Las plazas más complicadas de cubrir se ubican en las zonas rurales. La Junta ofrece beneficios a los MIR que las elijan. María Yamilet encontró su hueco en El Bierzo. Allí lleva 23 años como médico. Yo vine voluntariamente y me he quedado por amor, y me he quedado por trabajo, y me he quedado a hacer mi vida. Pero es verdad que luego cada situación es diferente. Buenas tardes, muy pendientes también de los ajustes anunciados por Azucarera para las plantas de Castilla y León. Hoy el presidente de la Junta se ha reunido en Madrid con el consejero delegado de la compañía. Mañueco le ha pedido que busquen otras alternativas. Diego Cano. Sí, Mañueco, acompañado de la consejera de Agricultura, ha mantenido ese encuentro con el consejero delegado y otros representantes de Azucarera, en el que ha reafirmado su rechazo al cierre de la fábrica de La Bañeza y ha pedido a la compañía que estudie alternativas. Las Cortes piden al Gobierno de España que no se supriman las frecuencias de alta velocidad anunciadas por Renfe. Una propuesta del Partido Popular en la que no ha habido unanimidad. Elena Rodríguez. No ha habido unanimidad porque el PSOE ha sido el único partido que ha votado en contra. Su argumento, que el PP no ha dado luz verde a la enmienda que habían presentado. Esta pasaba porque el Gobierno autonómico ejecute todas las infraestructuras que son de su competencia. Y en Zamora el presidente de la Diputación por fin pudo reunirse con Renfe. Fue a última hora de la tarde de ayer, pero no se produjo ningún avance. Sara Andrés. Renfe propone que la Junta y la Diputación financien los trenes que reclaman para mejorar las conexiones de toda la provincia, pero desde aquí se niegan a pagar lo que consideran un servicio público. Por eso se mantienen las movilizaciones. La primera este domingo, para la que los usuarios del AVE y todos los agentes políticos y socioeconómicos han pedido una asistencia masiva. Y las temperaturas continúan subiendo. Esta tarde Zamora y Valladolid marcarán las máximas de la comunidad, con valores cercanos a los 33 grados. Los cielos estarán despejados, sobre todo en el norte. Tenemos una cita en el Museo Nacional de Escultura. Eduardo Chillida vuelve a Valladolid con Mística y Materia. 50 piezas, algunas de gran tonelaje, que compartirán espacio con las de Juan de Juni o Gregorio Fernández. La Junta de Castilla y León ha mostrado su oposición total a la reestructuración que ha anunciado Azucarera, que afectaría a 193 trabajadores de las plantas de la comunidad. Mañueco se ha reunido hoy con el consejero delegado de la compañía. Le ha pedido que rectifique porque la planta de La Bañeza es viable. Diego. Sí, Mañueco, acompañado de la consejera de Agricultura, ha mantenido esa reunión con el consejero delegado de Azucarera, además de la directora agrícola y la responsable de Relaciones Institucionales de la empresa. El presidente de la Junta ha vuelto a expresar su rechazo ante el cierre de la fábrica de La Bañeza. Asegura que es viable. Ha pedido además a la empresa un cambio de situación de ERE a ERTE para la plantilla y además que planteen alternativas de actividad industrial en paralelo a la propia azucarera. Desde el Ejecutivo Autonómico esperan una respuesta por parte de la empresa durante las próximas semanas. Consideramos que la fábrica es rentable y que deben plantearse el ERE y pasar a una situación temporal, a ver si la situación mundial del azúcar y las campañas hostiles del gobierno de Sánchez frenan. Por otro lado, hemos arrancado de la empresa que garantice la actividad en el campo, que garantice la actividad no solo de los agricultores, sino también de las empresas logísticas, las empresas vinculadas a esta actividad económica como alternativa o de actividad complementaria, que piensen en una actividad industrial en paralelo a la propia azucarera. Desde el Partido Socialista consideran que la Junta no está gestionando bien esta crisis. Carlos Martínez acusa a la Administración autonómica de llegar tarde, como le ha ocurrido, según dice, en otras situaciones parecidas. Ni en este contexto positivo desde el punto de vista económico somos capaces de dar una respuesta ni a Lausanne, ¿no?, ni a Gamesa, y en este caso tampoco
a la azucarera. Algo. Creo que estamos haciendo mal, algo está haciendo mal la Junta de Castilla y León. Y creo que cuanto antes lo reconozcamos mejor y cuanto antes nos pongamos a enmendarlo también mejor. Asaja se ha mostrado preocupada por lo que califica como muy mala noticia para la provincia. José Antonio Turrado dice que si desaparece la remolacha, desaparecen los agricultores, porque la remolacha producida en León habría que transportarla, lo que incrementaría los gastos de los agricultores. Si en este momento la rentabilidad está muy ajustada, si a eso hay que añadirle un coste adicional, pues nos saca del mercado. En definitiva, entendemos que la remolacha se va a producir allí donde queda más cerca de los centros de molturación y León no va a tener ninguno de esos centros. Pedimos que tanto la industria azucarera como las administraciones centren también sus esfuerzos en subvencionar ese mayor coste de transporte para que nosotros podamos competir en igualdad de condiciones con otros remolacheros de Castilla y León, de España y de Europa. Eso en la planta de La Bañeza. Luego estaría la de Miranda de Ebro, que sería la segunda más afectada por la reestructuración y los despidos. 50 de sus 156 trabajadores se irán a la calle y dejarán de molturar remolacha y solo refinarán caña de azúcar importada. La sorpresa ha sido grande entre la plantilla. Juan Abril. Bastante grande, ya que hasta hace unos días se pensaba que la nueva refinería que se está construyendo desde hace 2 años y que estará disponible en el mes de agosto iba a servir para complementar la molturación, pero no va a ser así, ya que esta factoría va a dejar de molturar remolacha desde esta misma campaña y se va a centrar en el refinado de azúcar traído desde el extranjero. Los despidos se van a producir mayoritariamente entre la plantilla de fijos discontinuos. En el comité de empresa creen que los problemas no solo son los precios, sino también la mala gestión de la empresa en algunas decisiones. No se puede hacer nada en contra de la caída de las producciones por la falta de materias activas en la remolacha, tampoco el precio del azúcar no está en el mercado internacional, no está en nuestras manos, pero mantener las azucareras que se han mantenido con la gestión que se ha llevado, personalmente creo que ha habido bastantes cosas mal hechas. El daño no es solo para los trabajadores de la empresa, también para los agricultores de remolacha de la zona. La planta únicamente refinará caña de azúcar. UCCL denuncia que se les deja abandonados. Porque ahora te quedas en el mercado libre. Y si no tienes contrato, si no tienes quien te lo recoja, pues puede causar un problema importante, ¿no? El problema que va a tener también es que se va a dejar de sembrar la remolacha en esta zona. Un cultivo por el que se apostaba desde Castilla y León, pero al final, después de dar las ayudas a las fábricas, lo que conseguimos es que se deje de sembrar. Último día, en teoría, para que los MIR elijan dónde realizar su residencia. Castilla y León ofertaba 755 plazas, principalmente para médicos, y a unas horas para que se cierre el proceso se ha cubierto la oferta en los hospitales, no así en los centros de salud. Hay casi 90 plazas vacantes, la mayoría de ellas, 86, en medicina de familia. Es la especialidad que más plazas oferta y la que más cuesta cubrir, en general, en toda la sanidad pública. Teníamos una cita telefónica. El reto era complicado, pero a nivel global, la ocupación de plazas MIR en Castilla y León sigue un ritmo similar al del año pasado. Óptimo en hospitales y conscientes del déficit en algunas áreas. Si queremos tener más médicos, debemos de sacar más plazas de formación. Un problema endémico del sistema que deja ahora mismo una bolsa de 89 vacantes después de adjudicar más de la mitad de las plazas de medicina de familia, 3 de cada 4 de las de preventiva. Para que dejen de ser la cenicienta de la medicina, el margen es muy amplio. En primer lugar, la promoción de la especialidad. En segundo lugar, creemos que también hay que fomentar la vocación. Pero sobre todo, el cambio tiene que estar... La mejora de las condiciones laborales, que eso sí que es un caballo de batalla también deficitario durante muchas legislaturas. Para retener y atraer especialistas, Ávila y Segovia lo han conseguido en esta convocatoria, a diferencia de otras áreas más complicadas. Plazas que a falta de horas para que termine siguen libres, aunque podrían elegir en una posible segunda ronda como ya ocurrió el año pasado. Y cuando terminan la residencia, el reto es que se queden trabajando en Castilla y León. SACIL cuenta con un plan de fidelización que ha permitido retener tanto a médicos de la comunidad como de fuera. El número ha ido creciendo sensiblemente en los últimos 3 años. En 2024, las condiciones que les ofrecía SACIL convencieron a más de 335 residentes. Este año se les ha preguntado por sus preferencias concretas en una encuesta para plantearles una oferta casi a la medida.
Y ese plan de fidelización tiene entre sus prioridades reforzar la atención primaria en el medio rural. Para atraer a esos médicos a las zonas de difícil cobertura, SACIL da una vuelta de tuerca a su oferta. Trabaja en la posibilidad de ofrecerles flexibilidad horaria, estancias formativas tanto en España como en centros de fuera y otros incentivos que se acuerden en las Cortes Autonómicas. Esto a mayores del contrato de 3 años, de financiarles diferentes formaciones de posgrado y facilitarles que participen en proyectos de investigación, es decir, que puedan desarrollarse profesionalmente en Castilla y León, tanto en el área asistencial como clínica. Reforzar la fidelización en los grupos 3 y 4 en el ámbito de la atención hospitalaria y hacer una apuesta decidida por la fidelización en el mundo rural, completándolo con la máxima formación posible y estancias formativas. Y pensamos que mantendremos el mismo éxito. Ya no buscamos tanto un número elevado cuando el número adecuado en los lugares adecuados. 23 años en El Bierzo. Buenos días, Monse, ¿qué tal? Y el acento canario sigue intacto. Yamilet Rodríguez llegó a Ponferrada en 2003 para realizar el MIR de médico de familia. El Hospital El Bierzo reunía todo lo que buscaba. Nos conocían con el nombre y el apellido, era como estar en casa, era un hospital mediano, ni muy grande ni muy pequeño. Para hacer la formación era lo imprescindible. Y al finalizar se quedó a ejercer su profesión. Por cuestiones personales encontró el amor, pero también profesionales. Ya había un contrato de trabajo nada más terminar. Nosotros acabábamos un viernes y el lunes ya estábamos trabajando. Porque en el equilibrio entre ambas está el éxito para conseguir que más médicos quieran venir a una zona de difícil cobertura como esta. Tienes que tener tiempo y tienes que tener un contrato para decir voy a estar un largo, a vistas de futuro, no solamente un año o 2. De momento es feliz en esta tierra, aunque no se atreve a decir si acabará jubilándose tan lejos de la suya. Hoy la Universidad de Valladolid ha presentado su oferta académica que afecta a varios campus de la comunidad. Coincide con la cercanía del examen de la PAU. Este curso las pruebas vienen cargadas de novedades y no solo en el nombre. Hay cambios, por ejemplo, a la hora de corregir o en el tipo de preguntas. Eva Elvira. La nueva PAU arranca la próxima semana. Unidad en las fechas. Hay que señalar que será el 3, 4 y 5 de junio en el periodo ordinario y el extraordinario el 1, 2 y 3 de julio. Todavía está abierto el plazo para que se presenten los alumnos, pero la estimación es que sean en la Universidad de Valladolid unos 4.900, los mismos del año pasado. Hay que señalar que las novedades vienen este año sobre todo por el modelo de preguntas. El 70% de ellas deben ser abiertas para facilitar el pensamiento crítico de los alumnos y que no se tire solo de memoria. Además, también va a haber novedades en la corrección de los exámenes. Habrá 2 profesores distintos que corrijan los exámenes. Si la diferencia entre ambas pruebas supera los 2 puntos, habrá una corrección por parte de un tercer profesor. Además, este año otra novedad en el campus de la Universidad de Valladolid: va a haber un equipo de psicólogos en cada sede para atender a los alumnos. Va a desaparecer ese modelo de examen que se adoptó en la pandemia y va a pasar a ser un modelo mucho más competencial y con menos optatividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estudiantes van a tener que desarrollar una serie de habilidades o competencias, no tanto va un poco más allá de memorizar. La supresión a partir del 9 de junio de varias paradas de alta velocidad en las estaciones de Segovia, Medina del Campo y Sanabria ha llegado hoy al Pleno de las Cortes. El Partido Popular presentaba una iniciativa para pedir al Gobierno central que se revierta este anuncio y que se mantengan los servicios actuales. Elena. Sí, el objetivo de esa proposición no de ley pasaba por solicitar al Gobierno de España que rectifique las modificaciones previstas en la línea de alta velocidad y que además se revisen cuestiones referentes a las prestaciones ferroviarias en Castilla y León. Sí que ha salido adelante, pero no con unanimidad. El único partido que ha votado en contra ha sido el socialista. Desde el PSOE argumentan que el PP no ha aceptado la enmienda que habían presentado. Esta enmienda pasaba por pedir a la Junta que ejecuten todas las infraestructuras que sí que son de su competencia. Los populares en las Cortes volvían a reclamar que no se supriman las frecuencias anunciadas en la alta velocidad. Consideran que esta decisión es un ataque premeditado de Óscar Puente a Castilla y León. Un ataque al derecho de la movilidad, estaremos todos de acuerdo. Un ataque al derecho de igualdad de oportunidades, estaremos todos de acuerdo.
y un ataque al acceso a los servicios básicos. El PSOE sumaba una enmienda rechazada por el PP reclamando al Gobierno autonómico que ejecute las infraestructuras que son de su competencia. Sobre la eliminación de las frecuencias, estiman que el Partido Popular lo único que busca es el enfrentamiento. Tenemos en Castilla y León a un presidente acomplejado, sin rumbo y sin principios. Han propuesto a Renfe el establecimiento de un servicio adicional a Avant, pero se han negado a financiarlo. Vox ha solicitado el cese inmediato del presidente de Renfe a través de una enmienda que tampoco ha sido aceptada. La operadora ferroviaria no tiene ni la más mínima empatía con los habitantes de la zona. Empatía que, dicho sea de paso, tampoco ha demostrado tener la presidenta del PP de Vigo. Desde UPL no entienden el odio del ministro de Transportes hacia la región leonesa. Encima, el ministro Puente se mofara de que no entendía la situación o cómo los zamoranos se habían soliviantados porque Renfe le suprimiera 2 de las 8, hombre, porque es el 25%. Proposición que sí ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos, menos el PSOE. La Mesa de Trabajo para la Mejora de Servicios Ferroviarios confía en lograr una respuesta masiva a la concentración convocada para este domingo en las inmediaciones de la estación de tren de Zamora. Será la forma de mostrar unidad contra la supresión en frecuencias en Sanabria que ha anunciado Renfe. Sara. Unión de la mesa de trabajo con todos los agentes económicos, administraciones y partidos políticos de acuerdo para convocar esta concentración. Protesta planteada desde la Asociación de Usuarios del AVE, que esperan también en una imagen de unidad de la calle con una asistencia masiva este domingo para mostrar su rechazo a lo que consideran una humillación de Renfe por suprimir paradas del AVE en Sanabria y por no escuchar sus necesidades. Una votación de la que solo quedó al margen la subdelegación del Gobierno, que asistió a esta reunión como mero oyente. Explicaron por qué no tienen autonomía para poder apoyar nada. Zamora se ha sentido humillada, menospreciada, dicen los usuarios del AVE, por una reorganización que se limita a suprimir frecuencias en la provincia. Tenemos que ver si contamos. Entonces los zamoranos y los sanabreses y también Mediana del Campo. Para nosotros no es una cuestión de plazas, es una cuestión de existencia, porque la ciudad y la provincia está destruida, todo el mundo lo sabe. Y el tren sabemos que va a atraer población. Por eso piden una respuesta masiva a la concentración del domingo. El otro día en Sanabria fue un punto de inflexión y hubo mucha gente, así que esperamos también que la gente salga a la calle simplemente pues para reivindicar que estamos y que existimos, aunque seamos pocos. Ante la postura de Renfe, en sus reuniones de esta misma semana insisten en negociar. Y si nosotros pedimos A y ellos dicen B, pues a lo mejor en el medio está el entendimiento. Lo que sí que no puede ser es un chantaje. Una forma más de dar una patada hacia adelante a un problema generado sin verdadera necesidad, ya que ese interés general que alude el presidente de Renfe es desde luego un ataque directo a los servicios públicos en la provincia de Zamora. Hoy mismo la mesa enviará una carta firmada por todos pidiendo una reunión con el ministro. Al margen de la votación, la subdelegación del Gobierno, que acudió como oyente pero puntualizó sin autonomía para apoyar ninguna medida. El siguiente paso, el próximo miércoles, con una reunión impulsada por la Diputación para coordinar el paro de 5 minutos en toda la provincia que han propuesto y la posible convocatoria de una manifestación en Madrid. La reunión anoche entre el presidente de la Diputación de Zamora y el presidente de Renfe no dio los frutos esperados. A la propuesta de la institución zamorana de poner un Avant que diera servicio a Sanabria y a la capital hacia Madrid, la respuesta de la empresa pública fue que se necesitaría cofinanciación institucional entre la Junta y la propia Diputación. Seríamos, en nuestro caso, la primera Diputación de España en pagar por un servicio ferroviario. Y, en segundo lugar, pues también le dije que para qué servían los impuestos que pagamos los zamoranos. Esta es una medida kafkiana, sin precedentes, y que crearía ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Volvemos a las Cortes, donde el Parlamento Autonómico también decidía hoy sobre una propuesta socialista para modificar la Ley de Vivienda de Castilla y León. Pero parece que no saldrá adelante, Elena. No, ni siquiera se va a tramitar la modificación de esta ley porque Partido Popular y Vox han votado en contra. Los populares argumentan que el Gobierno de Fernández Mañueco está consolidando el parque público de vivienda y que además no existe una ley similar en otras comunidades autónomas. Por su parte, Vox argumenta que lo que hace falta es incentivar la puesta de vivienda en el mercado. Lo que pretendían los socialistas con la modificación de esta ley principalmente es que ese tipo de vivienda
viviendas, su protección sea indefinidamente. Los que sí que han votado a favor de la modificación han sido UPL y del Grupo Mixto IGA y Fernández Los Santos. Y los que fueran procuradores de Vox y hoy en el grupo de no adscritos de las Cortes, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, han creado la plataforma Avanza en Libertad Castilla y León, una asociación sin ánimo de lucro. Aspiran a que sea un puente entre la política y la ciudadanía y niegan su intención de presentarse a las elecciones. Tenemos unos principios, venimos de donde vinimos, defendemos la vida, la libertad, la continuidad del proyecto histórico de España, pero es una asociación que nace sin color político, con vocación de dialogar con todas las posturas y de participar en foros de debate con cualquier persona. El Ministerio de Infancia y Juventud ha informado hoy a las comunidades autónomas de su capacidad de acogida de menores migrantes. Los datos se habían filtrado antes de la reunión para malestar de territorios como Castilla y León. Datos que se basan en un criterio, que cada comunidad acoja 32 niños por cada 100.000 habitantes. En el caso de Castilla y León, 763. La Consejería de Familia sostiene que ese cálculo se basa en datos erróneos e interesados y que supondría exceder en un 600% las plazas actuales de las que dispone la comunidad. Una reunión tremenda, sin sentido, sin rigor. Usan datos totalmente diferentes, de fuentes totalmente diferentes, mezclando datos puntuales con datos acumulados. Y esto lo que muestra es la incompetencia de los que están al frente del Ministerio. Seguimos con más revelaciones sobre las gestiones de la militante del PSOE, Leire Díez, para presuntamente menoscabar la credibilidad de la UCO. Hoy en el diario El Mundo, quien revela que Díez se reunió con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo. Los encuentros se produjeron en un bar de Leganés en marzo. Le ofreció ayuda en sus procesos judiciales y un ascenso a cambio de información perjudicial sobre los mandos de la Benemérita. El Mundo reproduce las anotaciones que hizo el propio Villalba de esas citas. Entre otras cosas, asegura que Leire Díaz ofreció protección judicial y que la policía actuará para destapar todo lo que la UCO y la Guardia Civil no está sacando. Además, apuntó literalmente que Leire quiere remover todos los cimientos de la unidad contra el crimen organizado, que es la que está investigando casos relacionados con miembros del PSOE y el entorno de Sánchez. El Partido Popular asegura que estamos ante un gobierno corrupto y en descomposición y le exige explicaciones. No las ha dado el ministro de Justicia hoy en la sesión de control al Congreso, quien alude a la máquina de fango que dice que existe contra los socialistas. Un escándalo que requiere y exige una respuesta del gobierno, una respuesta clara y contundente, que exige una petición de disculpas, que exige explicaciones. Hay más gente investigada, señor Bolaños. Estoy seguro que usted y yo tampoco compartimos que se produzca el ciclo del bulo, porque ese ciclo del bulo lo que hace es inventarse noticias para que sean utilizadas políticamente por partidos como el suyo. Pedro Sánchez se ha reunido con Ursula von der Leyen en Bruselas un día después de que el gobierno fracasara en su empeño de que catalán, gallego y euskera sean oficiales en la Unión Europea. El de las lenguas no ha sido uno de los temas que ha tratado con la presidenta de la Comisión. Según Moncloa, han hablado sobre la situación en Gaza, las interconexiones eléctricas y las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Tragedia mortal en El Hierro, en Canarias. Al menos 7 muertos tras volcar, ahí lo ven, un cayuco con unas 150 personas a bordo cuando se aproximaba para el desembarco de sus ocupantes. Entre los fallecidos, 4 mujeres, una menor de 16 años y 2 niñas de 5. Un profesor de música en busca y captura por abuso sexual de 5 menores de Zamora. El juicio ha tenido que suspenderse en la audiencia tras no comparecer el acusado ni su abogada. Héctor Segurado. Un exprofesor de un centro público de enseñanza musical de la ciudad se enfrenta a 4 delitos y a penas de entre 15 y 20 años de prisión por abusar sexualmente de 5 alumnos menores de edad. Aunque la fecha fijada para el juicio era ayer martes, la Audiencia Provincial de Zamora se ha encontrado con que ni el acusado y ni siquiera su abogada han acudido al mismo. Ya se ha fijado una nueva fecha para el juicio y se emitirá una requisitoria para poner en orden de búsqueda y captura al hombre para asegurarse de que acuda a la nueva fecha del juicio.
Y en la subdelegación del Gobierno de Salamanca hoy se ha procedido a la entrega de las primeras guías contra la violencia de género a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policías locales del sistema Biogen. En ellas se recogen los derechos y recursos con los que cuentan las víctimas en la actualidad. Están dirigidas tanto a los profesionales que las atienden como a las propias mujeres. Todos los recursos disponibles que tienen a nivel social, económico, jurídico, sanitario, laboral, también para víctimas extranjeras que se encuentran en nuestro país y para víctimas españolas que sufren violencia de género en el extranjero. Castilla y León contará en Soria con el Centro Nacional de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social. Hoy ha visitado las futuras instalaciones el delegado del Gobierno, Jimena Barrios. Continúan las obras de este Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social aquí en Soria. Este CPD concentrará todos los recursos necesarios para el procedimiento de datos de esta organización. Dichos recursos consistirán esencialmente en dependencias acondicionadas, redes de comunicaciones y servidores. En total, esta parcela constará de 37.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento. Si todos los plazos continúan en regla, a finales de 2026 podría estar en pleno funcionamiento. En Soria se ubicará el centro más vanguardista de este ministerio, el cual fijará población no solamente por esos 50 o 60 puestos de trabajo directos, sino también por la posibilidad que existe de que también se ubiquen otras empresas auxiliares. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. La sociedad vive una crisis de salud mental que se ha convertido también en un grave problema de aislamiento para los afectados. En Salamanca, Cáritas ponía en marcha el centro Ranquines con su proyecto Orgullo Loco. Con él se busca que la salud mental no sea sinónimo de exclusión social. Carol sufrió una depresión severa y a partir de ahí todo fue en cascada. Su problema de salud mental de repente se convirtió en un estigma que cerraba todas las puertas. Laboralmente no encuentras trabajo y te encuentras solo en la sociedad. Una vivienda digna que no nos la conceden, creen que vamos a estropear el piso y no somos así, somos gente normal y corriente. Cáritas ponía en marcha el centro Ranquines para evitar el desamparo y la necesidad social extrema de estas personas, a menudo consecuencia de la falta de seguimiento sanitario. La dificultad que tienen para tener unos tratamientos periódicos y adecuados en los servicios de salud mental, por la sobrecarga que muchas veces tienen. En Ranquines se impulsa la autonomía personal, garantizando la cobertura social básica de la alimentación, aseo o lavandería. Y sobre todo, se escucha. Somos como una pequeña familia que nos apoyamos todos y nos entendemos todos. Orgullo Loco en un día para recordar a la sociedad quiénes son. Que nosotros queremos que nos traten igual que otras personas, que no nos pongan una careta. Ranquines atendía el año pasado a 68 personas, la mayoría de la ciudad de Salamanca. El siguiente reto es abordar el aún más complejo problema de la salud mental en el mundo rural. El universo material de Chillida se funde con los grandes artistas del barroco en una muestra inédita que desde hoy puede visitarse en el Palacio de Villena de Valladolid. Mística y materia es un recorrido antológico por su obra que dialoga con piezas del Museo Nacional de Escultura en una particular interpretación de la materia y la religiosidad. Eduardo Chillida es uno de los grandes referentes de la escultura del siglo XX, pero él también fue un gran admirador de la escultura de todos los tiempos. Mi padre era un gran amante de la escultura, de todas las esculturas. Fue una persona que nunca pensaba que todo arte era contemporáneo, porque el artista cuando lo hace en su momento. Vuelve de forma póstuma a Valladolid, donde de algún modo empezó su leyenda y donde dialoga con grandes nombres del arte barroco, anfitriones de su viaje en el Museo de Escultura. La escultura manierista, con los primeros hierros de Chillida, pues comparten estas composiciones helicoidales, de puntos de fugas abiertos. Sus obras, más de 50, hablan de su vida como escultor, también de su inquietud religiosa
y de su particular interpretación de la mística cuyos estandartes seguía. Quizás en el caso de mi padre la mística venía mucho más relacionada con la propia materia. Sus hierros abstractos comparten espacio con las figuras de los genios del barroco, donde el aire es común a todos. Comparten el uso de la madera como una materia verdaderamente con una densidad distinta a otros materiales como el hierro o incluso el uso del alabastro. Vacíos y luces crean 1000 perspectivas para admirar, otras 1000 sombras para acompañar la creación. Mística y materia se funden en este recorrido antológico por la trayectoria del escultor del viento.